Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo desde la ciudad de Denver, capital de Colorado. Llegamos hace varios días a esta ciudad, estuvimos, yendo, viniendo. Lo habrán visto en el video anterior, que pasamos por el mecánico, que cambiamos el baño de Blanquita, que hicimos algunas compras. Y en este video vamos a continuar haciendo diferentes cosas, pero lo primero que vamos a hacer es mostrarles el centro de la ciudad de Denver, de la ciudad de la milla de altura. Ya entendí que una milla es 1.6 kilómetros, por lo que equivale a 1.600 metros. Además es una ciudad que no es muy alta, excepto la parte esta del downtown, del centro. Que está a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Claro, pero es muy amplia, o sea, en superficie es enorme la ciudad. Por ahí vas a algún lugar y tenés 15 kilómetros para allá, 15 kilómetros para el otro lado. Es muy amplia y tiene muchas autopistas. La verdad que para moverse en vehículo es fácil, como todas las ciudades de Estados Unidos están pensadas para moverse en vehículo. Pero bueno, antes de empezar con algunos cambios que vamos a hacer en Blanquita en este video para ir hasta Alaska, queremos conocer el centro, como dijo Belu, y vamos a mostrarles primero el lugar en el que dormimos, que es este parque que tiene al lado al río. Se llama Common Park. Y en este parque hay un jardín comunitario, lo cuidan los vecinos de la zona y plantan comida. Es este de acá. Sí, está cerrado, o sea, pasás solamente si sos de la comunidad. De hecho hay un cartel que dice: no coseche nada, espere a que se lo ofrezcan. Para dormir fue un poquito movido porque bueno, estamos muy en el centro, pasaban muchos autos haciendo ruido, pisteando, motos. Pero es un lugar súper seguro para dormir y lindo. Además está lleno de gente haciendo deporte, paseando a los perros. Estamos en un lindo barrio, diría, ¿no? Sí, o sea, frente al parque son todos edificios, así que es una zona bastante residencial. Por allá atrás creo que pasa el tren. Para mí tiene un estilo de Nueva York, aunque no conozco Nueva York, pero por el estilo de construcción, las casas como en edificios, altas pero no tan altas. Por allá pasamos la noche con Blanquita. Y como estamos como en uno de los extremos para empezar el recorrido, me voy a poner las zapatillas y vamos a caminar, ¿no? Dale, vamos a ir a caminar un poquito y los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Como siempre, si les gusta, suscríbanse al canal, que es gratis y nos ayuda un montón. Y bueno, vamos a conocer Denver. En el parque hay unos bancos, también hay mesas. Miren qué lindo espacio. Ayer nos vinimos a tomar unos mates acá. La verdad que es muy tranquilo, muy lindo. Y hay muchos edificios que, como les decía, me hacen acordar a otras ciudades grandes de Estados Unidos. Muchas torres. Y nosotros vamos a ir para allá, ¿no, Belu? A cruzar el puente. Mira, tiene ascensor también el puente. Ah, mira, no lo había visto. Qué pedazo de torres, ¿eh? Uno de los puntos más icónicos de la ciudad de Denver es la Union Station, que es una antigua estación de tren. Sigue funcionando todavía como estación de tren y buses, pero bueno, la han reformado. Hermoso. Sí, es una construcción de fines del siglo XIX. Funcionaba como la puerta de entrada principal a Denver. Con el tren llegaba mucha gente desde el este en busca de las minas de oro del oeste, del lejano oeste. Así que llegaban hasta esta estación, que ha sufrido algunos incendios en el camino, así que la tuvieron que remodelar y rehacer algunas veces. Creo que si llegas al aeropuerto de Denver, puedes tomarte el tren hasta acá y llegas a pleno centro de la ciudad. Wow, es como viajar en el tiempo. Sí, hay un olor a comida. Dentro de las remodelaciones que se hicieron, es que ahora es un centro gastronómico. Hay distintos bares, hay distintos restaurantes, todos de cocina de autor. También hay un hotel. Entonces, bueno, uno puede venir acá a pasar la tarde, a comer algo. De hecho, hay un bar que está justo atrás de Martu, así que si la cámara se gira, lo va a ver. Ah, el de allá, Terminal Bar. Sí, ese mismo está donde estaban las antiguas boleterías de la estación. Wow, qué lindo. Dicen además que es uno de los lugares donde se puede apreciar la arquitectura del 1800 y pico, ¿no? Por más que fue remodelado. Y entre las reliquias que hay en este lugar tenemos estos bancos. Bancos de madera que son originales y uno se puede sentar acá un rato,
no sé, te puedes venir a leer un libro, a ver el movimiento de la estación, lo que quieras. Y bueno, ahí tenés la pantalla que te avisa para dónde sale el próximo tren y si está en tiempo. Ahora la estación, como verán, es súper moderna. Ahí salimos a conocerla. Lo que sí, bastante poco movimiento de gente, ¿no, Belu? Sí, es sábado, está todo bastante tranquilo. Acá está el recorrido del tren, miren, va desde San Francisco, nosotros estamos ahí en Denver, Colorado, hasta Chicago. Cruza todo el país, casi el recorrido de la 66. La verdad que no sabía ni que existía ese tren, pero creo que debe ser interesante para hacerlo, ¿no? Y te recorres medio Estados Unidos, por lo menos. Te debe quedar cuadrado, pero yo creo que debe estar bueno porque vas cruzando el país. Cada estado en Estados Unidos es como un país diferente, un mundo distinto, así que creo que debe estar bueno para hacerlo. Nosotros vamos a bordo de Blanquita, pero si no, es una linda opción. Así que bueno, ¿seguimos el recorrido? Seguimos. Para sentirnos como en las películas, miren cómo sale el humito abajo de la tapa. Y hoy el día encima está bastante nublado, está fresquito, pero está ideal para caminar por una ciudad porque tampoco te morís de calor ni de frío. El otro día nos contaban que en esta ciudad llega a nevar y a hacer muchísimo frío. Y en verano muchísimo calor. Están muy marcadas todas las estaciones, pero creo que llega a nevar y todo. Está bonita, me gusta. Sí. Denver también es conocida por ser una de las ciudades con más cervecerías artesanales de Estados Unidos. Creo que hay como más de 150 en la ciudad. No le voy a hacer honor ahora porque bueno, son las 11 de la mañana, pero si no iría a probar. En Denver se hace el festival de la cerveza acá de Estados Unidos. A la noche sí andamos con ganas. Puede ser. Creo que acá también cerquita está la fábrica de la cerveza Coors, que es una cerveza de Estados Unidos que estoy tomando y está buena. Y además tiene el estadio de béisbol de los Rockies, que bueno, deben jugar ahora porque está lleno de gente con la camiseta de los Yankees y de los Rockies. Sí, miramos para ir, pero sale como $70 la entrada, así que bueno, vamos a quedar con las ganas. Y ahora estamos caminando por la calle número 16, que también es una de las calles más importantes de Denver, y es medio peatonal. Lo único que pasa es un bus eléctrico que es gratuito y recorre la calle de punta a punta por si te cansás en el medio y no querés seguir caminando. O si hace mucho frío también, me imagino que puede venir bien. Pero como ahora está lindo, estamos aprovechando para caminar. Miren qué linda la arquitectura de estas dos construcciones que tenemos acá. Como de roca, muy linda. Contrasta además con los edificios modernos que hay por todos lados. Muchas tiendas de ropa, hay centros comerciales. Estamos yendo ahora para el lado como del Parque Central. Justo acá enganchamos que están arreglando la calle esta 16 y algo que les queríamos contar es que hay mucho olor a marihuana. No sé si es legal acá en Colorado, evidentemente lo es. Yo creo que sí, porque ahí había un local que decía cannabis. Cuando vamos por la autopista o estamos estacionados, siempre viene así una ráfaga de que nos perfuma la camioneta. Ahora nos vinimos al parque del Centro Cívico, es ese parque que se ve ahí enfrente. Por allá atrás tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, pero en este parque hay muy feo ambiente, muchísima gente en situación de calle, mucha gente drogándose y como dada vuelta, así que lo visitamos medio así de pasada. Nos vinimos como al Capitolio, a las escalinatas del Capitolio, que es donde están todos los turistas y parece ser un poco más seguro. Miren qué bonita, la cúpula de este edificio está revestida en oro de 24 quilates que sacaron de este mismo estado. De lunes a viernes hay visitas guiadas, justo llegamos un sábado, pero bueno, desde afuera al menos lo podemos admirar.
Y no les conté la historia de esta ciudad, que se fundó para 1858, cuando la gente llegó a este punto pensando que en las montañas de Cherry Creek, si no me equivoco el nombre, había oro. Era como la época de la fiebre del oro, así que llegó mucha gente esperando encontrar oro en las montañas y fundaron la ciudad de Denver. Después se dieron cuenta que el oro que había era muy poquito. La ciudad creció gracias a la importancia de su ubicación, de la logística que tenía y no por el oro. Y finalmente se convirtió en la capital del estado de Colorado. Como ya les contó Martu, no me acuerdo si en este video o en el anterior, la ciudad tiene menos de 1 millón de habitantes, pero es muy espaciosa. Y acá en uno de los escalones tenemos la marca que dice 1 milla sobre el nivel del mar. Miren la limusina que nos encontramos en la calle. Tremenda. Thank you. Ahora en la calle 14 encontramos como un shopping, una galería que tiene muchos locales comerciales. Esas dos parecen obras de Botero. Mirá que ojo entrenado. Mujer según Fernando Botero, y por allá tenemos un hombre. Un hombre. ¿Te acordás que los habíamos visto en Medellín, no, Belu? Sí, en el centro de Medellín está lleno de obras de Botero y en Denver parece que también hay. Este lugar de acá no sé si es de ballet o de ópera. Por allá atrás creo que hay un teatro también. Teatro y bar. Y creo que con esta calle ya vamos terminando el recorrido por el downtown de la ciudad de Denver. Es la calle Larimer Square. Es una de las calles más antiguas de Denver. Tiene construcciones del 1800. Bueno, y está toda decorada para el turismo también, ¿no? Con barcitos, luces. Sinceramente me gustó mucho la ciudad de Denver. Por lo menos la parte del downtown es linda para venir a pasear, para conocerla. Vamos a recorrer ahora un poquito más de la ciudad desde Blanquita porque nos vamos para el parque de la ciudad, que está como unos 10 kilómetros. Es otro de los puntos lindos, dicen que hay, así que vamos a ir a conocerlo. Y mira, vamos a pasar por abajo del tren. Sí, qué impresión. Ah, mira, si pasa ese camión pasamos bien. Sí, por eso me quedo tranquila en realidad. Wow, y salís y ves todos los edificios de frente. Ahora lo que hicimos fue volver a cruzar a la parte donde estuvimos caminando recién. Y a la derecha está el estadio que les decíamos de béisbol. Ya está la gente adentro. Tremendo, Creo que igual faltaba un ratito para que empiece. Los Rockies, que a mí la verdad me decepciona que estando en el estado de Colorado sean de color violeta. Sí. Y para llegar al parque de la ciudad vamos a pasar antes por el distrito de arte conocido como Reno. Ahí hay un Reno que dice Art y es un barrio en Denver donde hay muchos murales, como este que está acá, que tiene un pajarito arriba. Miren, a la derecha también hay murales en ese estacionamiento. Como que uno va encontrando murales en los callejones. Como un barrio bohemio parece, ¿no? Sí, mucho más artístico. Miren ahí atrás. Miren acá esta esquina. Este es lo que anda en la calle. ¿En qué anda? Ah, tiene un... A ver, como un monociclo. Hay que tener equilibrio, ¿eh? Bueno, y a la izquierda está el parque. Mira, de este lado hay golf. Enorme. Está la gente ahí jugando. Qué ciudad con un montón de parques, ¿no? Por todos lados. Creo que en internet leí que tenían como 4.000 acres en parques. Ahí atrás de Martu es todo campo de golf. Están con los carritos de golf yendo de un lado para otro. Es un pulmón verde gigante en la ciudad. Creo que hasta hay un zoológico acá adentro. Hay zoológico, hay museo, hay 2 lagos. Tremendo.
Bajamos ya de la camioneta, estacionamos acá en el parque y a vos ya te veo que estás con la cámara practicando para cuando veas animales grandes, ¿no? Más copados. Ya la estamos usando nuevamente para cuando aparezca un búfalo por ahí, un oso. Miren, este parque tiene, como les decíamos, unos lagos. Está muy tranquilo acá. Entre las tantas cosas que se pueden encontrar en el parque, miren, acá hay canchitas, están entrenando. El otro lago que hay en el parque es el Duck Lake, o sea, el lago de los patos. Y es este lago de acá, es un poquito más chico, pero lo lindo es que tiene muchas aves anidando ahí arriba en el medio. Y ahora nos vinimos atrás del lago, hay una fuente interactiva para niños. Lo que a nosotros nos gustó es la vista, porque se ve, miren, el skyline de la ciudad por allá, todos los edificios. Y por allá atrás se ven las montañas rocosas, pero bueno, hoy se ve la sombra solamente porque como está nublado no se dejan ver bien. La verdad es una muy linda postal de la ciudad de Denver. Yo estoy extrañando ya bastante la naturaleza, pero así todo es una linda ciudad para estar, ¿no? Sí, es bastante tranquila, tiene opciones así de parques, para caminar por la ciudad, así que me gustó. Mientras, además estamos esperando algo que nos va a llegar en estos días para instalar en Blanquita. Al menos esperamos en una linda ciudad. ¿Qué será lo que va a llegar? Nuevo día en Denver. Como les contamos antes, en este video no solo íbamos a salir a recorrer la ciudad, sino que teníamos que hacer algunas cositas. Vamos a empezar la mañana yendo a retirar algo que compramos. La idea es hacerle un par de mejoras a Blanquita de cara a nuestro viaje hacia Alaska. Cosas que hubiera estado bueno tener desde entrada, pero bueno, no pudimos. Y acá se nos dio todo para poder hacerlo. Yo estoy un poco preocupado porque son cosas que son complicadas y todo, pero hay que tener fe de que va a salir todo bien, ¿no? Vamos a empezar por lo que sabemos cómo hacer, que es ir a retirar este aparatito que ahora les vamos a mostrar. Si vienen siguiendo los videos hace tiempo, han visto que nos hemos quedado varias veces sin electricidad porque nos han tocado días nublados de lluvia donde el panel no capta mucho, entonces las baterías no cargan demasiado. Ahora las baterías las podemos cargar con el panel solar o con una toma externa, pero esa 220, en toda esta parte es 110, así que no la estamos usando. Estamos básicamente solo con el panel solar. Y muchos de ustedes nos decían, ¿por qué no conectan las baterías de Blanquita a las de la camioneta, las de atrás? Y nosotros les explicábamos que adelante nosotros tenemos las baterías a 12 volts. Blanquita viene con 2 baterías. En la casa nosotros tenemos 2 baterías, pero que están a 24. Entonces no era cuestión de tirar un cable y ya que pase la energía. Teníamos que conseguir un aparato que eleve los 12 volts a 24 para que pueda cargar las baterías de atrás. Y cuando llegamos a Denver, lo encontramos, mandamos un mail a Trek System, nos contestaron súper rápido diciendo cómo había que hacer la instalación y demás, cuál era el modelo que servía para Blanquita, así que lo pensamos un poco porque no es algo barato y decidimos ponerlo. Y es este aparatito que está acá, es de la marca Victron, que es una de las mejores en cuanto a cosas de solares y de electricidad, y sirve para transformar la energía y poder cargar con el alternador. Además es un cargador inteligente, tiene un montón de funciones muy copadas. También compramos los fusibles que nos recomendaron acá. Yo creo que ya tenemos todo para hacer al menos esta instalación, que no es lo único que hemos comprado, pero sí era una de las cosas que queríamos hacer. Y como sabemos que no somos los únicos que tienen así este temita con la electricidad, en la descripción les dejamos el contacto de Trek System porque nos asesoraron súper bien. Y además venden todo tipo de cosas solares y de conexión de paneles, de baterías. Cualquier duda que tengan si están por Estados Unidos se pueden contactar con ellos. Al menos ya tenemos una cosa hecha. Hecha no, bueno, comprada, ahora hay que hacerla. Claro, la tenemos en las manos. Vamos a seguir porque vamos a hacer un cambio grande en la instalación de Blanquita. Y el otro día, antes de llegar a la ciudad de Denver, nos pasaron el contacto de los chicos de Escapando. También van hacia Alaska y viven acá en Denver. Y bueno, hablando con ellos les contamos que había algo que queríamos comprar pero que no podíamos.
y ellos nos prestaron muy amablemente su cuenta de Amazon para que podamos hacer la compra. Y no solo eso, sino que también nos dijeron, bueno, nosotros tenemos un lugar donde se puede trabajar cómodos, que a nosotros nos viene bien porque queremos hacer un gran cambio en Blanquita. Sin dudarlo nos ofrecieron un espacio para poder trabajar y también que nos prestaban herramientas, todo, la verdad que son muy macanudos. Así que nos estamos yendo al lugar de Román y Gloria a ver si podemos empezar a desarmar lo que tenemos acá atrás. Ahora, la bondad de la gente que sin conocerte te presta, hicieron la compra de ellos, después nosotros les transferimos la plata, nos prestaron ahora el taller para que vayamos, ellos creo que no están, nos van a dar el código para poder acceder y trabajar tranquilos hasta que ellos vengan. La bondad de la gente a veces es increíble, ¿no? El camino siempre te cruza con gente buena, así que nada, más que contentos. La verdad que sí. Bueno, Marto, empezamos con el desarme. Empezamos sí, a desarmar. Estas son las dos baterías que tenemos ahora en Blanquita. Bueno, esto es un guardatuti que tenemos. Le saqué ya la maderita que le habíamos puesto acá. Acá arriba guardábamos cosas. Estas son las dos baterías que tenemos de 200 amperes cada una, que las tenemos desde que empezamos el viaje, hace ya como 4 años. Más de 4 años. Tienen uso constante porque estamos todos los días acá adentro. Así que lo que vamos a hacer es cambiarlas por otras baterías. La gente de Litime nos mandó 2 baterías. Litime es la marca número 1 de venta online de baterías de litio, así que tenemos mucha confianza en este producto. Ya de por sí pasamos de una batería de gel como teníamos nosotros en Blanquita, que no es lo ideal para un motorhome, no se pueden descargar al 100% y a veces por circunstancias del viaje las hemos vaciado al 100%, por lo que ya no retienen la carga. Y estas nuevas baterías son LifePo 4, o sea, de litio. Sí, y son de 12 voltios como las que están ahora y de 230 amperes. Las que tenemos ahora son de 200 amperes. Bien, 15% más de capacidad. Y tenemos, bueno, acá el manual y una guía rápida para usarla. A ver, vamos a abrirlas con ustedes. Acá están los bornes ahí. Sí, acá están los bornes. Vamos a lo importante, dale. Chan, chan. ¡Tarán! Uy, qué lindas que están. Me parece que van a ocupar menos lugar. Mira, No, están re buenas. lo que sí me imagino que deben ser pesadas como las otras también, Dame, ¿no? yo las levanto, a ver. ¿Para qué quiero hacer el intento? Ahora que estoy yendo al gimnasio. No, mirá, las puedes levantar, las podés. Tan pesada no es entonces. No, me quedó trabada la caja nomás. Che, es mucho más chiquita que la que tenemos y tiene más capacidad. Sí, Y las de litio sí se pueden descargar al 100%, es como la batería de un celular. claro. Solo que Así enorme. ¿La puedo levantar? Mucho más chiquita, qué buena que está. Ahora sí, vamos con la Blanquita 2.0, Belo, ¿eh? Ay, entre esto, que la vamos a conectar a las baterías de adelante y que obviamente seguimos teniendo al señor Sol para que las cargue, creo que ya no vamos a tener problemas de electricidad O menos. o menos. Estoy contento, ¿eh? Estoy muy contento. Antes que nada bajamos las térmicas, apagamos el inversor, cortamos la corriente de las baterías. Sí, las baterías le pusimos acá la otra vez un cortacorriente, así que ya lo hicimos. Y ahora, bueno, tenemos que empezar a aflojar los bornes. Leímos recién que lo mejor es lo más lejos de la serie. Están en serie las dos baterías. Primero estos dos bornes y después el que las une. Esa está complicada, Martucci. Lo que pesa esta batería. Ya le saqué los bornes, pero... Uy, encima la posición es re incómoda, che. Logramos sacar una, ahora queda la otra. Puede parecer una exageración, pero encima está todo encajado, recontra medida. No me digas que estás cansado ya. Lo que es la tecnología, ¿no? Mira, esto es mucho mejor, mucho más funcional y todo, y es igual de alto y casi un 30% más chico, miren. Con más capacidad. Y no pesa nada, mira, lo levanto así nomás. La otra no la pude levantar. Y además de hacer el cambio de baterías y de mejorar el sistema eléctrico, vamos a aprovechar que estamos haciendo todo este lío y desarmando toda esta parte de Blanquita para poner algo que pasamos por muchos estadios. Dijimos sí, no, pero finalmente nos decidimos por poner una calefacción a diésel. Tenemos miedo que cuando lleguen los meses de octubre, noviembre, diciembre y nos agarren por el norte, haga mucho frío y no tengamos con qué calentar adentro más que el gas. Sumado a que ahora que estamos en Colorado y estamos a fines de mayo, se supone que estamos cerca ya del verano, a la mañana estaba fresquito, compramos la calefacción. Este es el tanque de diésel, que vamos a ver dónde lo vamos a meter porque es más grande de lo que yo pensaba. Acá están todos los accesorios para hacer la instalación. Fue la única que encontramos a 24 voltios en
Amazon. Bueno, espero que diga cómo instalarla porque tiene 2 millones de piezas. Y esta es la calefacción. Qué chiquita, me gusta. También, mirá. El tema de instalarla ahora es que hay que hacer 2 agujeros en el piso. Nos tiramos antes de comprarla abajo de Blanquita y como que en el lugar que mejor quedaría es donde están las baterías. Sí, pero como estas son más chiquitas de casualidad, puede que entre ahí. Así que bueno, ahora hay que hacer pruebas para ver dónde ponerla. Seguimos dando vuelta con el tema de la calefacción. Ahora llegó Román. Están ahí con Martu viendo dónde hacer. Nosotros pensábamos hacer el agujero en un lugar, pero no sabemos si va a caer arriba del tanque de agua. Y lo que nos decía Román es que el caño de escape que tiene la calefacción va a calentar mucho y va a quedar muy cerca del plástico. Así que están ahí viendo como para dónde podemos direccionarlo y que se pueda poner, porque tampoco tenemos mucho más lugar adentro de Blanquita donde podría quedar la calefacción. Vamos a ver cuánto nos demoramos en esta nueva mini camperización. Román además tiene todas las herramientas, así que... Acá estamos con Román, que nos prestó el taller y encima nos está ayudando a poner la calefacción. Hola. Un genio. ¿Y ustedes también salen a Alaska o no? Sí, el próximo lunes salimos hacia Alaska. Que si lo quieren seguir, vayan al canal de ellos a ver. ¿Cómo es tu canal? Escapando. Escapando. Ahí lo pueden buscar, Así que les pueden ir siguiendo el paso. que seguramente igual vamos a coincidir en la ruta, ¿no? Pero bueno, Vamos a hacer un asadito. seguro. Todo depende cuánto se complique esta calefacción. Va a quedar como para cocinar. De una u otra forma. Ahí va a ir la calefacción. Ahí está Marto abajo viendo. Va bien, va bien. Es prometedor. La instalación está siendo un poquito más complicada de lo que imaginábamos. Si no tuviera... Román, no sé qué haríamos. chance acá, Si no estuviera yo, ya hubieran acabado. Nada No, más estoy estorbando. lo hubiésemos devuelto. Así que preparamos ya unos mates, un bizcochuelito. Sí, listo. Ocho y media de la noche. Y acá seguimos. Martu con la linterna en la cabeza porque ya no hay ni luz. Mañana lo terminamos, me parece. Sí, y obviamente nuestras luces no están funcionando porque no tenemos batería. Fue más complicado de lo esperado. Hoy seguimos trabajando en Blanquita, 7:20 de la tarde y empezamos a, no sé, 9 de la mañana. Sí, todo el día le dimos durísimo. Estamos un pasito más cerca, ahora les vamos a mostrar los avances. Seguimos, como verán, en el taller de Román. Pero bueno, qué laburo, ¿eh? Dios, el que camperiza una vez, camperiza para toda la vida, parece. Además, cada cosa que hacemos es un quilombo que nos metemos, así que bueno. Esta es la tapa del baño que les mostramos en el video anterior, que la estamos protegiendo. Sí, tenemos acá poliuretano en aerosol. Ahí le tenemos que ir dando, le estamos dando un par de manitos para que quede protegida e impermeabilizada, ¿no? Que como Román es carpintero, nos prestó este, nosotros compramos ese, pero nos dijo, pongan este que es más fácil. Sí, me parece que nos equivocamos. Encima valía como $10 esa pinturita chiquita. Qué bueno igual tener herramientas y tener semejante espacio, ¿no? Sin esto no sé lo que hubiéramos podido hacer, la verdad. No, y sin la experiencia de Román con las herramientas también. También, sí, nos dio una re mano. Y bueno, hoy estuvimos todo el día dándole duro. Y avanzamos más que nada en la parte eléctrica. Ahora les vamos a mostrar cómo quedó la batería. Esperá que primero le voy a dar una mano a esto, ¿te parece? Vos que aprendiste a usar el aerosol, a ver. Ah, mirá, Martu carpintero. ¿Viste? Ya vas aprendiendo cosas de camperizar. Lo que tiene acá es que el clima es como dicen... Bueno, como dice Román, ¿no? Está totalmente loco. Hay sol. Después empieza a llover. Después vuelve a salir el sol. Después empieza el frío. Pero cuando sale el sol vuelve a hacer calor. No, es increíble. Tenés que salir con un armario, más o menos. Además, cuando hace frío de verdad. Cuando hace calor posta. ¿Y? ¿Cómo va quedando? Yo creo que bien, es sutil, ¿viste? La diferencia, porque como es como un barniz... Es transparente. Que le quede el color de la madera. Nos queda... Y bueno, en prolijar un poquito los cables. No, bastantes cosas nos faltan, pero... Acá pusimos una llave de corte. Ya hicimos la conexión desde las baterías que están allá. Acá está el fusible. Que es un fusible que se pone directamente al borne.
así que está buenísimo porque salta al toque. Pusimos acá una tecla para prender y apagar este aparato, que vimos que se podía. Bueno, abajo pusimos la calefacción, hicimos todas las conexiones por abajo, un lío. Acá, bueno, ya pusimos las 2 baterías, les hicimos las conexiones eléctricas. Y yo entiendo que si giro esto deberíamos empezar a tener luz, aunque no estoy muy seguro. Acá pusimos el tanque de diésel de la calefacción, que ahora después tenemos que ir a cargar. ¿Probamos? Y bueno, activa, a ver. Eso es lo que... Ay, me pegó un susto, pero es el ruido que hace tan duro que es. Acá vamos a poner el panelcito de la calefacción, que todavía falta. Está todo desactivado igual. Hay que levantar las térmicas. Si dejamos que llegue a saltar algo. ¿Hay algún chispazo o algo? Uy, hay luz. La luz prendió, eso es verdad. ¿Y esto? Está bien. Tomó el panel solar. Está bien. Claro, Me asusté. algo de luz queda de día todavía. Y eso que son las 7 y pico. Las 2 baterías, como les dijimos, las pusimos en serie como teníamos antes. La calefacción es lo único que todavía no enchufamos. Si bien está ya hecha la conexión a la batería, nos falta conectarla. Vienen los cables para conectar a la batería con un conector y separado un cable que sale directamente de la calefacción con el otro conector. Mirá si serán más chicas las baterías que entró la calefacción al lado, ¿viste? En casi el mismo lugar. 1 centímetro creo que corrimos nada más. Una Sí. pulgada capaz. Y este es el aparatito que va a hacer que podamos usar estas baterías cargándolas con el alternador cuando nosotros habilitemos esto. Le pusimos esto para justamente que no lo haga todo el tiempo, sino cuando nosotros querramos. Porque si nos tocan muchos días de sol no hace falta. Claro, no queremos que use el alternador, sí, en realidad ya con el panel solar va a estar bien. Nos quedaría prolijar un poquito los cables. Bueno, al menos tenemos luz, porque ayer estuvimos sin luz, sin agua, no podíamos usar nada. Sí, fue muy gracioso. Mañana vamos a ver si conseguimos diésel y podemos probar la calefacción y terminar de prolijar los cables para poder salir a la ruta, ¿no? Sí, y de paso ordenar todo lo que sacamos porque así está la cama de Blanquita en estos momentos. No es muy instagramiable o muy youtubeable, pero bueno. Pero Tuvimos bueno. que correr esta madera, fue un quilombo la verdad, nada fue sencillo. Nosotros dijimos, ¿cuánto nos puede llevar eso? O sea, la batería es poner, sacar. Miramos No. un par de videitos de la calefacción que dijimos, no, está bastante bien, hacemos 2 agujeros, lo pasamos. Durísimo la verdad, muy difícil. Román nos dio una remano con la calefacción más que nada, que era un lío. Y esperemos que funcione, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos si funciona. Y a cruzar los dedos y mañana que carguemos diésel, veremos. Sí, esperemos que ande. Así que bueno, si quieren ver qué pasa, suscríbanse al canal que es gratis y nos ayuda un montón a rezar de que esté todo bien. Nuevo día en el taller. Nuevo día de trabajo hoy por acá. A la mañana fuimos al gimnasio igual para hacer un poquito de ejercicio, algo que nos haga bien también. Pero bueno, ya no damos más, tengo todos los dedos lastimados. Ya estamos por probar la calefacción, ¿no? Ayer probamos, que les mostramos la, ¿cómo se llama? La luz que tenemos bien. Sí, hoy lo probamos, salimos a manejar, todo impecable. No probamos el Victron, a ver si cargaba o no. No, pero porque hay que manejar un rato más largo, me parece. Y ahora bueno, ya fuimos a cargar diésel. Tuvimos ahí un problemita porque perdía en esta conexión. Quedó mal ajustado, lo ajusté yo y no tengo tanta fuerza. Le faltaron un par de vueltitas a la rosca, así que... Íbamos manejando y atajando el diésel. En teoría tengo que conectar la parte eléctrica, ¿no? ¿Viste? Sí, nosotros dejamos ahí esos 2 enchufecitos. Tuki. Bueno, a ver... ¡Uy, prendió! ¿25 grados hacia acá adentro? No. 27 marca el gas, Ah, ¿eh? bien. No pensé que hacía tanto calor, la verdad. No, pero bueno, como está cerrado acá adentro, 27... creo que no hay que tocar nada, ¿no? Hay que dejarlo como que purgue o hay que prenderlo. Yo me imagino que va a purgar cuando prendamos, tal vez. Esa que está ahí atrás es la bombita del combustible que tiene que tomar el combustible. Lleva adentro y hace, bueno, todo un recorrido hasta que por acá salga el calor. En teoría. En teoría. A ver, ahí tocamos 2 segundos, se le encendió y encendió. Está tirando aire ya esto. No siento calor por ahora. Pero todavía no tomo ni diésel, así que... Como que funciona el ventilador. Claro, imagino que ahora va a tener que empezar a como hacer el purgado del sistema, a pasar el diésel por toda la calefacción y empezar a quemarlo y a largar calor acá adentro, ¿no? Por lo que tengo entendido tiene que hacer como unos tac, 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 unos ruidos, que es como que la bomba está tomando el diésel. Es la bomba funcionando. ¿Sí? Por ahora no está haciendo nada, pero bueno. Ahí va. En teoría la parte eléctrica está bien porque está funcionando. La idea es prenderla un poco para probarla, ¿no? No porque ahora haga frío. No. Está pasando todo por ahí. Me hallaba por allá abajo el diésel. Ah, esta es la velocidad, mira. Ah, tiene ventiladores. H3, H4, H5 es la velocidad. Bien. Creo que esto tira tanto calor que hay que usarlo bajito. Ahí ya sale caliente, ¿eh? Tremendo el calor que larga esto. Y mira, está bajando
el tac, tac, tac lo está haciendo cada vez más despacio. Sí, lo pusimos en la velocidad más baja. Bueno, ya el calor hermoso que hace acá adentro. Tiene un controlcito también, en teoría, desde la cama a la mañana, ponerle lo podríamos prender cuando hace frío. Estos días ya a la mañana dan ganas de prenderlo igual, si lo tuviéramos. Como hay madera, voy a agarrar y voy a hacer un mueble para acá para poder apoyar cosas. Y podemos poner una madera finita también entre las baterías y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, igual no está caliente. Mi idea sería dejar un ratito prendido, no porque dé calor, sino para probar. Que esté ok. Claro, que funcione todo bien, que no se apague, que... Uf, no saben el calor que larga. Me encantaría poder transmitirlo por la pantalla. ¡Tenemos calefacción, amigos! ¡Vamos! Y nos estamos volviendo locos con una pérdida por ahí de diésel. Se nos rompió el O-ring, pusimos otro y no hay caso. Lo bueno, está tirando acá. Le siento yo el aire calentito. No te querés bajar ahora, ¿eh? Estás cómoda. En realidad ahora que hace calorcito sí me quiero bajar, pero en invierno lo voy a agradecer. Sí, pero bueno, hay que solucionar esa pérdida de diésel porque no podemos tener una pérdida dentro. Ahí Román nos fabricó un O-ring un poquito más grueso porque lo que trae es bastante precario, ¿no? Era muy chiquito, así que evidentemente no está haciendo bien la trabita. Hay un par de cosas que podrían ser mejores, pero bueno, compramos la barata china de Amazon y es lo que pasa. Y es la única que había para conexiones a 24. Y ahora miren lo que va a hacer Bilu para pasarlo, porque hay que sacarlo por acá. Todo es una lucha, ¿eh? Sí, y tampoco es que mi sistema es muy sofisticado, así que... Ya pudiste una vez, así que seguramente vas a poder dos. El alambre. Chan, chan. Llevo. Bien. Bueno, espera porque ahora le tengo que sacar el alambre. Ese es el tema. Román, no nos va a ganar esto, ¿no? Nunca nos gana. Lo vamos a pelear, pero no nos va a ganar. Queda porque queda. O me dejo de llamar Ramiro. Okay. Bueno, y acá Vero está tomando las medidas porque vamos a ponerle un pedacito de piso al piso anterior, ¿no, Vero? Sí, porque estaba acá en realidad el matafuego antes. Entonces cuando pusimos el piso dijimos, bueno, está el matafuego, no se ve, no pasa nada, pero ahora lo quiero prolijar. Por suerte guardamos rollos de piso. Nos sobró un montón. Bueno, parece que el O-ring casero funcionó. Parece que sí. Todavía no la muramos otra vez por si hay que volver a sacarla. Pareciera que está bien ahí. Bueno, hay que apagarla entonces. Sí, y vieron que les conté que estaba haciendo un mueble para acá. Aquí iba a hacer un mueble para acá. Vino Román y me dijo, no, yo se los hago. Pero bueno, Román es carpintero, así que imaginen que va a ser mejor que la crotada que iba a hacer yo. El que sabe, sabe. Claro, así que creo que está ya trabajando, no se escuchan las máquinas. Y Román cuando desaparece porque está trabajando. ¡Qué pedazo de mueble, Román! Vamos a presentarlo a ver cómo va a quedar. A ver. Mirá. Como si fuera medida. Como si fueras carpintero, Román. Ahí nació. Pusimos unas patitas aquí para que no esté... Para que respire. En la batería. No, quedó impecable. Ok, listo, vamos a terminarlo. Los verdaderos ángeles de camino, ¿no, Román? Gracias. Muy buenos días, amigos, ¿cómo andan? Nosotros por acá seguimos meta trabajo. Estamos ya hace como 3 días acá trabajando de luz a luz. Todo el día estamos realmente agotados, pero muy contentos con los resultados. Hoy está siendo un día de mantenimiento y de orden. No sé si ahí se notará mucho cuál es uno de los grandes cambios que le hicimos a Blanquita. En realidad que le está haciendo Belu, que está trabajando ahí al sol, pobre. Estamos pintando las llantas porque estaban feas ya decoloradas. Oxidadas, un poquito rayadas, estaban así desde que la compramos y dijimos, bueno, ¿por qué no darles un toquecito y que queden lindas, no? Poner así el spray me da cosa que pintara todo esto de negro. Sí, que le des al disco adentro, me parece que así es más prolijo, lleva más tiempo pero va a quedar mejor. No sé si va a ser más prolijo como que el acabado final, pero al menos no vamos a pintar ni los discos, ni la rueda, ni a Blanquita. Yo creo que está quedando muy lindo, ¿eh? No ¿Sí? te tires abajo que desde afuera se ve hermoso. También pintó ahí arriba, tuvimos que sacar el extractor que estaba porque estaba feo. Compramos uno nuevo, esa rueda ya está pintada, estaba blanca o gris en realidad si se acuerdan. Pintó también Belu la escalera esta de acá atrás negra que tenía un par de óxidos. Bueno, por acá por ejemplo, miren, esta rueda ya quedó terminada. A mí me encanta el resultado, quedó muy linda. Yo estoy ordenando. Este es el cajón que nos hizo Román, que lo pintamos un poco para protegerlo. Estas son todas las cosas que van en el baúl de Blanquita que hay que hacer que entren nuevamente. Estamos trabajando a full, pero con la esperanza de
mañana poder volver a las rutas y salir rumbo al norte. Por más de que estamos cansados, estamos muy contentos por los cambios que le hicimos a Blanquita. Ahora vamos a tener calefacción, vamos a poder cargar las baterías con el alternador. Tenemos 2 baterías nuevas espectaculares para poder disfrutar y no quedarnos sin carga. Así que son grandes cambios que nos van a permitir estar mucho más cómodos. Y bueno, con ganas ya de terminar todo para mañana poder salir a las rutas. Bueno, acá no todo es trabajo, ¿no, Belu? Vinimos a comer. Mirá lo que es esta bandeja. Nos trajeron acá Román y Gloria a probar una barbecue y bueno, a malcriarnos un poco más, ¿no? Sí, no sé qué tiene muchas cosas. O sea, Miren qué pinta. a ver, ¿qué hay? Aquí nos vamos a comer un asadito. Tenemos costillas, brisket, tenemos elote, tenemos papitas. Esto va a estar delicioso. Espero que no hayan comido en los últimos 3 días. No, estamos con hambre. Gracias por todo y bueno, por todo lo que se viene. Como ya les hemos contado en otros videos, acá se cena súper temprano, comimos eso a las 5 de la tarde y la ventaja es que el atardecer viene después de la cena. Yo estoy llenísimo igual. Yo estaba para la siesta, te digo. Pero bueno, Román y Gloria nos trajeron a esos lugares que conocen solo los locales. Sí, creo que se llamaba Lookout Mountain. Sí, y miren el atardecer. Impresionante. Cae atrás de las montañas. Miren qué bonito. Por allá la vista que les mostramos recién y acá hay otro mirador, miren, que se puede ver la ciudad de Denver. Venimos desde allá abajo, de donde está la fábrica de la cerveza Coors, subiendo y la verdad que las vistas de acá son hermosas. La verdad, impresionante. Bueno, vamos a ir cerrando este video, ¿no? Vamos a ir cerrando este video. Acá están los responsables de estar en un lugar tan bonito. Gracias por traernos a este pequeño lugar escondido. Claro que sí, un placer. Así que Gracias por todo, la verdad un placer conocerlos y bueno, creo que nos vamos a ir cruzando mucho por las rutas, ¿no? Vámonos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, ¿no, Belu? suscríbanse y hasta el próximo capítulo.